que las promesas son para aquellos que habitan bajo la cobertura de Dios. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces pudimos ver, amado hermano, que el primer versículo de la Biblia condiciona para quién son las promesas. Pudimos ver quién habita y quiénes visitan bajo el abrigo, la protección de Dios. Dice que entonces vivirá bajo la sombra de nuestro Dios. Entonces, mi hermano, entendemos leyendo este salmo que esas promesas son para ti y para mí si nosotros los queremos. Si tú decides habitar bajo la cobertura de Dios, bajo la sombra de nuestro Señor, pues esas promesas te van a seguir, van a vivir contigo. Tú lo puedes declarar, tú lo puedes confesar, tú lo puedes tomar para ti, porque las promesas de Dios se harán vigentes. Entonces el salmista, después de que dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, sigue escribiendo y dice: diré yo. Lo describe como su esperanza, lo describe como su castillo, lo describe como su Dios, lo describe, mi hermano, como su o en el quien debe de confiar. Y hoy vamos a leer o vamos a estudiar el versículo número 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La palabra esperanza es una palabra que es muy utilizada en nuestro vocabulario. Yo creo que casi a diario lo mencionamos, y se menciona más en los momentos de dificultad, en los momentos críticos. Hay que tener esperanza. Tenemos la esperanza, confiemos, tenemos esperanza, esperanza, esperanza. Y el salmista escribe: diré yo a Jehová, esperanza mía. Ahora bien, ¿qué es esperanza? Dice que esperanza es un estado de ánimo de aquellos que deseamos o aspiramos. Dice, o aspiramos que las cosas nos parezcan posibles. Esto nos suena muy a la par con la fe. La fe, dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esperanza es exactamente lo mismo, lo que nosotros esperamos, anhelamos. ¿Cuántos de nosotros ponemos esperanzas en cosas vanas? Vivimos esperanzados de algo. Yo creo que diario, hermano, diario utilizamos esa palabra. El que se va a trabajar sale con la esperanza de volver a casa, ¿verdad? Cuando mandas a tus hijos a la escuela con toda la inseguridad, los mandamos y tenemos la esperanza de que van a regresar. Por medio de tu trabajo, tú tienes esperanza que te paguen tu sueldo. Y tienes esperanza para que alcance a cubrir todas tus necesidades. Venimos a la iglesia y también venimos esperanzados en cosas naturales, cosas del ser humano. Pero también tenemos o ponemos, mi hermano, las esperanzas en Dios. Ahora, es muy difícil tener esperanza donde no la podemos ver. Nosotros tenemos esperanza en cosas que pueden suceder. Ejemplo, a veces decimos: tengo esperanza en que cambie mi esposo o mi esposa. Hay una esperanza. Tengo esperanza, no lo sé. Pero hay cosas, mi hermano, desagradables en nuestras vidas que nosotros se acaba, se termina la esperanza. Por ejemplo, cuando un doctor te dice que tú o algún familiar tiene cáncer terminal, simplemente al escuchar la palabra cáncer se nos viene a la mente muerte. Y cuando dice terminal, quiere decir que ya no hay nada. Y las esperanzas humanas se acaban, porque la medicina dice: hicimos lo humanamente posible, estamos haciendo lo humanamente posible, pero no hay esperanza. Tu familiar, tu amigo, tu vecino va a morir. En 2, en 3, en 4 meses va a morir. Y se acaban las esperanzas para nosotros. Escúchame, hermano. Y nosotros que estamos viendo el sufrimiento, decimos: ¿qué podemos hacer para que este hombre o esta mujer se levante? Y nuestras esperanzas se
se mete en ese vicio tan al fondo, mi hermano, y nosotros no podemos hacer nada. Decimos, es que no tiene esperanza. Hace unos meses, o el año pasado, venía un jovencito a la iglesia, a 15, 16 años, y platicaba conmigo. Yo le regalé mi Biblia y me decía, pastor, soy adicto al cristal. Y me sorprendía cómo, siendo tan joven, decía, pero ¿qué te orilló a eso? Dices que no lo entiendo. Mis papás me dan todo lo que yo necesito, pero por juntarme con malas amistades caí. Y mis papás ya perdieron la esperanza de que yo pueda ser liberado. Pero sí, pero tenemos un Dios de poder, un Dios que si tú lo quieres te puede liberar. Es decir, donde la esperanza del hombre se acaba, empieza la esperanza en Dios. A un matrimonio, hermanos, que se está acabando por problemas, por falta de confianza, dice, ya no hay esperanza de salir adelante. Esto se va a terminar. Tu mujer lo ves con tus ojos y dices, es que nunca va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. El varón del otro lado dice exactamente lo mismo que tú, y no hay esperanza, mi hermano. O cuando se te acaban las finanzas, cuando no tienes dinero, llega la necesidad a tu puerta y se nos acaban también las esperanzas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Nos llegan un sinfín de cosas a nuestra mente. ¿Qué vamos a hacer? Pero creo que lo primero que debe de llegar a nuestra mente es, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere mostrar? Entonces, cuando el salmista dice, mi hermano, diré a Jehová, esperanza mía, quiero que entiendas esto, y para que lo entiendas mejor, vamos a ir, no pierdas el Salmo 91, ponle ahí una marca, si no traes un papelito, algo. Vamos a ir a Romanos 4, por favor. Romanos 4, me dices tú amén cuando ya estés ahí. La Biblia nos habla muy claramente. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo creo que todos hoy escuchamos, ¿verdad? ¿Estás ahí en Romanos 4? 18, dice la bendita palabra de Dios así: Él creyó en esperanza. ¿Contra qué dice? Contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, considerar su cuerpo que estaba, ¿cómo que dice, hermano? Como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Yo creo que tú sabes perfectamente de quién estamos hablando, porque esta historia la leemos, la predicamos constantemente, hay mucha que sacar de ella, pero estamos hablando del matrimonio de Abraham y Sara. Y nosotros leemos la historia, hermanos, leemos la Biblia y cambiamos de página, y leemos y cambiamos de página, pero cuando nos ponemos en los zapatos de los protagonistas, entonces podemos sentir lo que ellos sintieron o lo que ellos vivieron. Realmente aquí podemos ver, mi hermano, cómo Dios tiene que intervenir en ese matrimonio. La Biblia nos relata que Abraham era el heredero, o era el padre de la fe, pero dice la palabra de Dios que ellos tenían la promesa de tener un bebé, pero obviamente que eso se había tardado mucho. Dice la Biblia que ya casi tenían 100 años cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a ser padre de familia. Escucha esta historia, hermanos, porque quiero que veas cómo hay una lucha de esperanza contra esperanza. Cuando Dios llama a Abraham de su tierra y parentela, le dice que iba a ser de él una nación grande y que le iba a dar un hijo. Abraham no dudó en lo más mínimo, dice la palabra, y siguió a Dios como siguiendo al invisible. Pero había un gran problema, mi hermano, que Sara, la esposa de Abraham, dice que era estéril, no podía tener bebés. Yo creo que eso no le dieron tanta importancia, y pasaron los años, y al llegar a la edad de 100 años, el Señor le dice: prepárense,
porque viene el niño ya. Ahora, quiero que entiendas bien esta historia, porque hay una historia cuando anuncian el nacimiento de Jesús por medio de María. Dice que fue concebido por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Quiere decir que no hubo contacto sexual. Pero en esta historia, mi hermano, el nacimiento de Isaac no fue así. Tuvo que ser hecho por hombres. ¿Sí me está entendiendo usted? Ahora bien, Dios le dice a Abraham: vas a tener un bebé. ¿Cuál era el primer obstáculo? El primer obstáculo era estéril. ¿Cómo va mi esposa a tener un bebé si su matriz está cerrada? Ahí es donde se acaba la esperanza humana. ¿Cómo puede suceder eso? Entonces Abraham, no sé si lo pensó, la Biblia no dice que haya dudado, dice que se mantuvo en la fe. Tal vez Abraham pensó y dijo: ¿cómo le voy a hacer? ¿O qué va a pasar? Pero él sabía que estaba tratando con un Dios de poder, al cual nada hay imposible. Segundo obstáculo, mi hermano, dice que ya tenía casi 100 años y estaban grandes. ¿A los cuántos años puede una mujer dejar de tener bebé? ¿40? ¿Más o menos? Bueno, vamos a ponerle 40. Ya habían pasado 60 años. Tú dices: sí, pero aquellos años vivían mal. Sí, pero ya estaban grandes. 100 años tenían, mi hermano. La Biblia dice que ya había pasado la costumbre de las mujeres en ella. Yo creo que tú entiendes perfectamente a lo que me refiero. No quiero ser muy específico. Entonces Abraham se encuentra con el primer obstáculo. Primero, su mujer estéril. Segundo, ya eran unos ancianos, ya estaban grandes. Y tercero, hermano, que a lo mejor se escucha chusco, pero la Biblia así lo dice en el 19: y no se debilitó su fe al considerar que su cuerpo, ¿qué dice? Estaba ya. Otra vez. Dice: y no se debilitó su fe. Dice: al considerar que su cuerpo, ¿qué dice? Estaba ya medio muerto. ¿Qué es medio muerto para ti? Ya A alguien lo golpearon y está tirado en la calle, y tú vas y dices: levántate, levántate, y no reaccionan. ¿Se rían, hermanos? Tú lo ves y dices: ¿está qué? Medio muerto. O sea, no está muerto, porque todavía como que hay, pero está medio muerto. ¿Por qué no describe la palabra así, mi hermano? La Biblia es sorprendente, no nos oculta casi nada. Está hablando de Abraham, está hablando de su vejez, está hablando que va a tener un hijo, pero su cuerpo está medio muerto. No reacciona su cuerpo. ¿Estamos aquí? Entonces, imagínate a Abraham, mi hermano. Dice que él no se debilitó en la fe. Él tuvo esperanza en Dios. ¿Cómo le va a hacer el Señor? No lo sé. Pero él creyó que iba a tener a su bebé porque fue la promesa de Dios. Él creyó que la matriz de Sara, mi hermano, se iba a abrir porque era promesa de Dios. Él creyó que su cuerpo iba a resucitar porque es promesa de Dios. Aleluya. Y nosotros decimos, hermano, es que Dios solamente está en las cosas importantes en nuestra vida. Para esas cosas Dios no se va a hacer presente. Claro que sí. Tú sabes de lo que estoy hablando, hermano. Claro que sí. Si tú oras, si tú le crees a Dios, si tú confías en Dios, Dios se hace presente en todo lo que nosotros le pidamos. Ahora, vamos a ponerlo en los pies de Abraham. Vamos a ponernos en los pies de Sara. Cuando Sara escuchó la promesa que le hicieron a su esposo, dice que ella se empezó a reír.
Y el ángel le dijo, ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Por qué? Sara decía, es que me reí de nervios. No eran de nervios, era porque a ella le parecía algo ilógico, imposible. Pregunta, ¿cómo Sara, ya siendo de una edad avanzada, iba a provocar algo en su esposo para que tuvieran intimidad? ¿Qué iba a hacer Sara? Yo me imagino que después que el ángel se va, Sara entra a su cuarto y dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y Abraham por el otro lado diciendo, ay Dios mío, ¿y ahora cómo le digo a mi esposa que quiero tener intimidad con ella? Cuando dice la palabra de Dios que estamos leyendo, que todo se había acabado, la costumbre había cesado, 100 años estéril y el cuerpo medio muerto. Pero si tú lees donde leímos Romanos 4:18, dice, él creyó, esperanza contra esperanza. Y ahí es donde entra esa gran lucha, mi hermano, la esperanza del hombre contra la esperanza de Dios. Ahí es donde entra lo posible de Dios ante lo imposible del hombre. Dice que él no se debilitó su fe. Si él hubiera puesto las esperanzas en él mismo, las cosas no hubieran sucedido. Si Abraham hubiera creído en sí mismo, dijera, no vale la pena ni intentarlo, porque no va a suceder nada. Si Abraham hubiera creído en sus fuerzas, pues estaba medio muerto. Si Abraham hubiera pensado, no lo voy a hacer, Señor, porque no va a suceder. Pero empieza la lucha en nuestra mente. ¿Es mi esperanza o la esperanza de Dios? David dijo, diré yo a mi Dios, esperanza mía. Y el apóstol Pablo escribe que Abraham no se debilitó, sino todo lo contrario. Hubo una lucha ahí de esperanza contra esperanza. Es decir, lo que para el hombre ya se ha acabado, ya no se puede. Cuando ponemos las esperanzas en Dios, decimos sí se puede. Amén. Aleluya. Marta y María lloraban por su hermano. Había fallecido. Cuando el hermano enfermó, le mandaron a hablar a Jesús, y Jesús no quiso ir porque estaba muy cerca de la región, pero no quiso ir. Y cuando Jesús llega, días después, Lázaro estaba sepultado. Tenía días en el sepulcro, y dice la palabra de Dios que ya apestaba, ya olía feo. Y Jesús le dice a una de ellas, ¿tú crees en la resurrección? Sí, sí lo creo, pero ella hablaba de un futuro. Porque, hermano, ¿qué esperanza vamos a tener que un muerto se levante? A lo mejor hay esperanza cuando cae y ahí los doctores, enfermeros les dan los primeros auxilios, o no sé cómo se llame, y lo reviven. Posiblemente. Pero este hombre ya tenía días ahí. Este hombre, dice la palabra de Dios, que ya apestaba. No había esperanza. Pero cuando Jesús llega, mi hermano, dice que con voz de autoridad le dice, Lázaro, sal fuera. Y este hombre sale. Imagínate esa escena, imagínate la multitud, imagínate a la familia. No sé qué dijo Lázaro después, no sé cómo se lo llevaron a su casa, pero lo que nosotros podemos ver aquí es un suceso sorprendente, un milagro tremendo. Lo que nosotros podemos ver, mi hermano, y la que la Biblia nos enseña es que el Dios que tú y yo le servimos, para Él no hay nada imposible. Nosotros lloramos, nosotros nos quejamos, nosotros nos lamentamos, nosotros sufrimos y decimos, no hay esperanza, no hay. Bueno, si tú le oras, si tú le pides a un Dios falso, aquellos que dicen en la Biblia que no se mueve, pues no hay esperanza, tu esperanza está muerta igual que ellos. Pero si tú le clamas al Dios de la Biblia, si tú le oras al Dios de la Biblia, al Dios de lo imposible, mi hermano, al Dios que tiene control de todo, ¿hay esperanza o no para nosotros? Claro que la hay, porque está puesta en el Señor. Pero nuestra pequeña mente nos lleva a dudar
de la grandeza de Dios. Yo te lo he dicho siempre aquí, hermano, que a veces esas cosas pasan porque nosotros minimizamos a Dios. Lo hacemos un Dios pequeñito. Por eso yo cuando escucho a alguien que dice Diosito, no le digas Diosito, porque no es un Dios pequeño, es un Dios tremendo que ni la tierra ni los cielos lo pueden sostener. Y nosotros minimizamos a Dios y pensamos que Dios piensa igual que nosotros y actúa igual que nosotros. Pero ahí es donde entra la esperanza. En las cosas vanas, en las cosas terrenales, ¿cuántas esperanzas ponemos? Y de repente se levanta un candidato y tú dices, yo tengo la esperanza que con él nos va a ir bien. Él sí no nos va a robar. Y cuando ya está mi hermano cumpliendo lo que, o ya está trabajando, tú viste que tu esperanza fue vana, que fue como todos los demás, hizo exactamente lo mismo. Ponemos esperanzas en cosas vanas, y vanas, y vanas. Y esa es la esperanza del hombre. ¿Qué espera el hombre, mi hermano? No esperamos mucho más allá. Si se va a morir, pues se va a morir. Si cayó, pues se va a caer. Esa es la esperanza del hombre. Pero la esperanza en Dios es totalmente diferente. Tú lo ves y dices, es que es imposible. Pero con Dios todo no es posible. Mira, hace un momento estuvimos cantando la de Abre mis ojos, oh Cristo, ¿verdad? Decimos, abre mis ojos, Señor. Quiero ver más allá. Y a mí me encanta esta historia donde Eliseo y su siervo llamado Giezi eran dos personas que iban a pelear contra el ejército sirio. Dos hombres contra todo un ejército armado. Y el siervo, que miraba con ojos humanos, decía, vámonos, nos van a hacer picadillos, no vamos a poder. Dos hombres contra un ejército. Mas Eliseo no confiaba en él ni en su fuerza, porque él no era un militar, no era un general, no era un estratega, no. Él era un profeta, pero tenía lo mejor que lo que tenían los militares, porque él tenía la palabra de Dios en su corazón. Escucha, y cuando él ve esa situación, le ora a Dios y le dice, Señor, ábrele los ojos espirituales a este hombre para que pueda ver lo que tú tienes con nosotros. Escucha, hermano, dice esa historia que cuando él ora, se le abren los ojos al criado, y alrededor, ojos espirituales, y alrededor dice que ve carros de fuego, ángeles armados hasta los dientes, que iban a pelear la batalla por ellos. Al final tuvieron la victoria. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Es que a veces nosotros no podemos percatarnos de todo lo que Dios nos da, de todo lo que Dios tiene para nosotros. A veces nosotros, mi hermano, caminamos sin saber todo lo que Dios va haciendo por nosotros. Si nosotros pudiéramos caminar con los ojos espirituales, pudiéramos ver, mi hermano, cómo Dios va quitando nuestros enemigos, cómo Dios va derribando, cómo Dios nos va dando la victoria. Entonces, cuando David escribe el Salmo 91, primeramente dice que quiere habitar bajo la cobertura de Dios, que quiere estar bajo el abrigo de Dios. Pero después le dice, ¿a quién diré yo a Jehová? Esperanza mía. Y mi hermano, con este sermón, esta predicación, lo que yo te trato de decir es que nuestras esperanzas las pongamos en Dios, no en los hombres. Nuestra esperanza debe de ser Dios. A veces tú dices, es que ya le hablé a mi familia y no cambia. Bueno, es que estás poniendo tu esperanza en ti, en tu conocimiento, en lo que tú sabes. Pero si se lo pones a Dios, híjole, las cosas van a cambiar. Esto es lo maravilloso de Dios, mi hermano, poner nuestras fuerzas. Yo no sé en este momento, en esta hora, cómo vino tu corazón a este lugar. Yo siempre digo, mi hermano, que todos llegamos a la iglesia porque tuvimos una necesidad, porque hubo algo en nuestras vidas que nos llevó a buscar de Dios. Y estando en este lugar, nos enamoramos de Jesús.
Nos enamoramos de Dios y ya no queremos apartarnos. Pero cada día, cada mañana, hay nuevas luchas que pelear, mi hermano. Y cada que nosotros venimos, a veces venimos dudando. Si va a suceder, si va a pasar. Pero cuando tú pones las esperanzas en Dios, las cosas empiezan a cambiar, mi hermano. Porque, entiende esto, dice la palabra de Dios. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es decir, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra carnalidad aquí queda. Pero ahí es donde entra a trabajar la palabra de Dios. Por eso dice ahí donde leímos en Romanos 4:18, dice, Él creyó en esperanza. ¿Esperanza de quién? De Dios. Contra esperanza. ¿La esperanza de quién? Del hombre. Entonces Él creyó en la esperanza de Dios, aunque la esperanza que tenía Él no le favorecía en nada, mi hermano. Y ahí es donde entra la fe en Cristo Jesús. ¿Te imaginas? Si Dios le dijera a Abraham, Abraham, vas a tener un hijo, y Abraham tuviera 21 años, Sara tuviera 21 años, y no fuera estéril, ¿qué trabajaría ahí? ¿Hubiera esperanza en Abraham? Pues no, porque todo fuera más sencillo, estuviera vigoroso, fuerte, su mujer hermosa. Pero aquí, mi hermano, todo estaba en su contra. Y a veces tú y yo pensamos que todo está en nuestra contra.